Le damos la bienvenida a las que ya están conectadas por Zoom, por Facebook. Son bienvenidas una vez más para este tiempo tan hermoso que el Padre ha permitido que estemos acá reunidas para recibir de su bendita palabra en esta serie de honor. El Padre nos tiene un tiempo muy especial, una invitada muy especial en esta tarde y vamos a disfrutar de lo que el Eterno tiene para nuestras vidas en esta tarde, el día de hoy. Vamos. Shalom, amadas, ¿cómo están? Pastora Mirta. Bendiciones. Ustedes disculpen, estamos nerviosos. Hoy es un día muy especial, como bien lo decía nuestra amada Pastora Mirta. Hoy nos va a poder ver a las 4 en la misma pantalla. El Padre nos ha permitido reunirnos. Estamos desde Teciutlán, Monterrey, al norte de México, y pues nuestras amadas anfitrionas aquí en Puebla, Puebla capital. Es un gusto, es un gozo el poder estar hoy aquí, como cada jueves. El Padre definitivamente tiene una palabra muy fresca, ¿verdad? Muy ad hoc para lo que estamos viviendo. Y pues bueno, hoy yo les invito, ¿verdad?, a que estemos poniendo este tiempo en las manos del Creador. Como vamos a saludarnos en un momentito más, y cierre usted sus ojos y ayúdenos a orar porque el Padre tome el control. Siempre cuando estamos en vivo, pues suceden estas cosas, ¿verdad? Que si el audio, que si el video, pero sabemos que pues todo lo que hoy el Padre tiene va a ser de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Amén. Amén. Saludamos ya a nuestra amada pastora Moni, que estaba en los controles, duro que duro. Así que, amada pastora, ¿por qué no nos diriges en oración para dar inicio a este tiempo? Amén. Amén. Pues oremos, amadas. Abba Kadosh, te damos muchas gracias porque nos permites estar listas ya para un tiempo más de edificación entre tus hijas, Padre. Aquellas que has llamado a ser esas mujeres virtuosas, esas piedras preciosas, y que hoy, Padre, tú nos quieres pulir, nos quieres refrescar, nos quieres edificar a través de la palabra que tienes preparada para nosotras. Te bendecimos, amado Abba Kadosh, y dejamos este tiempo en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Y pues damos saludos a nuestra amada hermana Eni, que ya se están conectando desde Naples. Y yo creo que desde ahí ya usted sabe, ya vio la publicidad. Hoy tenemos una invitada de honor también, una mujer que ha edificado bastante nuestras vidas. Es una de las caras que más se conoce en este hermoso ministerio por su forma tan directa, con mucho amor, pero como muy Clara. certera, muy clara, ¿verdad? De trazar la palabra del Eterno, tanto para nosotras como mujeres, como para el pueblo en general. Pero antes de darle la bienvenida y darle la entrada a nuestra hermosa pastora Julie de Naples, vamos a tener un tiempo de adoración al Padre. Y amada Eli, cuéntanos hoy ¿qué alabanza escogiste para este tiempo? Bueno, pues amadas, shalom, bendiciones. Un abrazo para todas las que están conectadas y las que a lo mejor lo van a ver en diferido, ¿verdad? Les damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de estar aquí todas reunidas. Esto es un milagro del Padre, Amén. que estemos todas. Nunca lo planeamos, esto se dio por obra del Eterno y estamos muy contentas. Y bueno, vamos a adorar al Eterno, vamos a exaltarlo. Hoy estábamos diciendo, ¿y qué cantamos? Vamos a cantar, vamos a adorar al Eterno, con la pastora Moni Saab hablando hoy en la tarde. Y pues dijimos, bueno, vamos a entonar ese canto que se llama Amamos tu presencia, porque amamos la presencia del Eterno, amamos estar aquí todas unidas en Ejad y en este tiempo que el Padre nos está dando, ¿verdad? Como hija de Sión. Así que bueno, pues vamos a adorar al Padre y exalta al Eterno ahí donde está usted. Vamos a cantar todas. Usted va a disculparnos. Todas aquí vamos a cantar, bendito el Eterno. Así que bueno, vamos a exaltar el nombre de la.
Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Te amamos, Rey. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Tu presencia. Es tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Dígale al Rey. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Rey amado, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotras, porque hoy es lo que anhelamos. Que seas tú ministrando a cada corazón, a cada mujer, y que sea tu Ruach HaKodesh el que hoy en medio de nosotras sea tocando nuestras vidas, edificándolas a través de tu bendita Torá y usando esos vasos de barro que has escogido para que tú te glorifiques, Padre. Toda la gloria es a ti, Adón, toda la exaltación y la alabanza es a ti, amado. Y pedimos que seas con nosotras en este tiempo, porque es para ti, Rey, para que tú te exaltes, para que tú hables a nuestro corazón.
Gracias, Adonai, por la oportunidad que nos das de clamar a ti, porque dice tu palabra que tú nos escuchas. Y hoy clamamos al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Yeshua HaMashiach. Dígale una última vez. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amén, Rey. Te damos gracias y dejamos este tiempo en tus benditas manos, sabiendo, Rey, que tú tienes el control. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, pues como decían mis amadas hermanas, Pastora Maggi, Pastora Mirta y mi amada Eli, estamos hoy en un día muy especial porque el Padre nos concedió estar juntas y a veces las distancias pues se sienten, ¿verdad? Y cuando nos vemos, wow, es el tiempo donde nos gozamos mucho de saber que ahí está nuestra familia. Hace algunos meses abrazamos a pastoras ahí en Miami y aquí en México, ¿verdad? Cuando nos encontramos, a pesar de que estamos en el mismo país, de verdad nos extrañamos. Y Maggi ya tiene el ojo rojo hoy, porque de verdad que a veces las distancias se sienten pues fuerte, pero el que nos une es nuestro Adón Yeshua Mashiach. Y hoy podemos sentir esa fraternidad, ese amor, y de verdad para nosotras es un privilegio el poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, además tenemos una invitada de lujo, una pastora tan linda que ha edificado mucho nuestras vidas. Hace poco yo compartía en la Keilah, estaba en un tiempo así medio apachurrada y así medio triste y estaba ahí navegando un poquito en las redes y encontré un mensaje que compartió la pastora Juliet. Y de verdad, amadas, fue de mucha bendición. Entonces, toda la honra, toda la gloria sea a nuestro Padre. Y le damos la bienvenida a la pastora Julie Ortiz de Naples. Adelante, pastora. Shalom, shalom. Amén, shalom, shalom para todas y créanme que con deseos de estar allá también con ustedes, abrazándolas y teniéndolas en persona, de verdad que qué lindo poder ver ese amor que hay, el amor fraternal, estar juntos en armonía, es una cosa preciosa y bueno, agradeciéndoles por la invitación que me hacen para el programa de Hijas de Sión. Amén, amada pastora. Pues siempre es un gusto el poder tenerla aquí y bueno, nada más para dar un poquito de contexto para todas las que nos están viendo, estamos en una nueva serie en esta hermosa travesía que hemos emprendido. Sabemos que ha nacido pues del corazón del Padre, ¿cierto? Estos tiempos, porque son necesarios para nosotras como mujeres. Entonces, estos tiempos, el Padre nos los ha venido marcando, ¿verdad? Con respecto a todas las etapas que debemos vivir como mujeres, pero no solamente como mujeres, sino como mujeres hebreas, como mujeres que aman la Torah, que ya conocen su identidad. Y esta nueva serie es como ese parteaguas, porque nos están indicando por medio de cada una de las siervas que han pasado cuál es el rol que debemos fungir en cada una de estas etapas. Y hoy nuestra amada pastora nos trae un tema muy interesante y que a veces es un poquito difícil a lo mejor de entender, porque pues sabemos que el varón es el que tiene que llevar el sustento a casa, ¿cierto? Pero pues también la mujer no se exime de ser emprendedora, de ser empresaria, de buscar un negocio, de realizarse en lo profesional. Y yo creo que es un tema que usted domina más que bien, amada pastora. Entonces, pues el tiempo es suyo. Amadas que están ahí conectadas, tome lápiz, tome papel y escriba, anote, porque seguro que el Padre hoy va a hablarnos de una manera bien extraordinaria a través de su sierva. Amén. Su tiempo, amada pastora Julie. Amén, amén, muchas gracias. Bueno, como bien estaban hablando, el título para la enseñanza el día de hoy es El honor de ser mujer empresaria y ser mujer de Torah. Voy a compartir entonces unas diapositivas que tengo por acá realizadas
para que me sigan con algunos versículos y algunas cosas. El honor de ser mujer empresaria y ser mujer de Torah, ¿ok? Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Me dejo acá. Déjenme un momentito, por favor. Ok, entonces, nosotros encontramos que uno de los primeros mensajes del Eterno al hombre, al ser humano, no solamente, digamos, como al varón, sino al ser humano, fue sobre los asuntos de la administración, ¿sí? Cómo debía administrar los recursos que le estaba entregando. Entonces, en Génesis, capítulo, ya se los voy a compartir, Génesis, permítame que me está dando un poquitico de dificultad acá compartirlo con ustedes, pero acá lo tenemos nuevamente. Creo que pueden verlo allí. Génesis 1:28, ¿qué nos dice? Elohim los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, gobiernen a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra. El Eterno nos deja esto en su palabra y es muy claro realmente para nosotros hacer ese seguimiento y ese análisis, ese estudio minucioso que queremos y cómo lo integramos con nuestra vida. Según lo que leímos, de lo que el Eterno nos entregó, debemos hacer que algo sea productivo y debemos ejercer dominio y debemos gobernar sobre eso. Un empresario es una persona que organiza, que dirige, que asume riesgos de la creación y de la operación de su propio negocio. Y la cultura hebrea ofrece muchos aportes a la administración actual. Los principios o pilares o aspectos fundamentales en las empresas, llámelo como usted quiera, en cualquier lugar del mundo son similares y se hablan de estos aspectos. Vuelvo a compartirles la pantalla y tome nota de estos aspectos, porque estos aspectos allí es donde nos vamos a mover y los vamos a utilizar bastante. Voy a disminuir así un poquito para que me dé más fácil el manejo. Bueno, tenemos estos aspectos fundamentales que son el liderazgo, ¿sí? Encontramos que en todas las empresas se habla de liderazgo, se habla también de la planeación, se habla de estrategias, se habla de proyecciones. En toda compañía se habla de todas estas cosas que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? El liderazgo, digamos, delegaciones de autoridad, delegar tareas, delegar personas adecuadas, identificar esas personas con buenas capacidades para ejercitar ciertas tareas o cargos específicos. En las empresas debe haber siempre planeación, debe haber proyecciones, estrategias, debe haber cadenas de mando, ¿sí? Debe haber esas jerarquías, esos organigramas, esos conceptos organizacionales, los encontramos en las empresas. Debe haber trabajo en equipo. Debe también haber, digamos, documentación. Todo tiene que estar documentado, instrucciones, procedimientos, protocolos, formatos. Vamos en el siguiente slide. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? En las empresas se deben hacer entrenamientos, se deben hacer inducciones a los nuevos, se debe proporcionar información adecuada acerca de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se deben hacer las cosas. En las empresas debe haber manejo de recursos, manejo de finanzas, se deben hacer inventarios. En las empresas, por supuesto, debe de existir la remuneración. En las empresas se pagan salarios y el Eterno habla de que el salario es sagrado para el trabajador, ¿sí? El que trabaja, que coma, y el obrero es digno de su salario. También en una empresa debe haber disciplina. El que trabaje, que coma, el cumplimiento de esos horarios, el cumplimiento de días. Usted no puede llegar a la empresa a decir, es que yo quiero trabajar hoy domingo, cuando la empresa está cerrada ese día. No es el horario habitual de ese lugar de trabajo. Usted no dice, es que yo trabajo cuando yo quiera y descanso cuando yo quiera. No, para eso hay unos horarios establecidos y unos días establecidos. También nosotros encontramos que en las empresas se debe mantener la retroalimentación. Se debe responder a preguntas, se debe proporcionar orientación. En las empresas, ustedes han escuchado o de pronto ustedes mismos se lo han hecho.
se hacen evaluaciones de desempeño. En las empresas hay ascensos laborales, en las empresas se preocupan por el buen clima laboral, en las empresas se hacen pausas activas y muchas cosas más se hacen en las empresas. Todo eso que acabé de decir, que lo vemos en las empresas, también lo podemos ver a la luz de la palabra del Eterno. Vamos al siguiente slide y nos dice la siguiente diapositiva. ¿Qué dice las escrituras de ser buenos administradores? Eso lo encontramos nosotros en el libro de Primera de Pedro y nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. ¿Cómo qué? Como buenos administradores del multiforme favor de Elohim. Las escrituras nos están hablando a nosotros que somos administradores. Todos, en cierta forma, tenemos recursos. El Eterno nos ha entregado recursos, a unos en una medida, a otros en otra, pero tenemos los recursos del Creador. ¿Qué hacemos nosotros entonces con esos recursos? ¿Qué tenemos? Porque, bueno, como buenos administradores, en el verso 11 de la misma cita de Primera de Pedro 4:10, si continuamos en el 11, nos dice, si alguien habla, que hable conforme a las palabras que Elohim, del Eterno. Si alguien presta servicio, que sirva conforme al poder que le da Elohim, para que en todas las cosas Elohim sea glorificado. ¿Y de qué está hablando? De los buenos administradores. Es decir, que todo lo que hacemos tiene un propósito y el propósito es glorificar al Eterno, para que Él sea glorificado por medio de Yeshua el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Pero entonces, ¿qué es administrar en las Escrituras? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Él nos entrega algo, lo tenemos que administrar con el propósito de que Él sea glorificado. Él nos entrega unos recursos para que nuestra vida lo glorifique a Él, pero ¿qué es administrar? Acabamos de leer unos principios que nosotros conocemos en las empresas, las cosas, los fundamentos o las cosas fundamentales que tienen que estar en una empresa para que una empresa funcione correctamente. ¿Qué nos dice las escrituras de qué es la administración? ¿Cómo se puede administrar? Nos dice lo siguiente. La administración o administrar en las escrituras es sinónimo de mayordomía. Eso es lo que significa mayordomía. Y yo quiero que usted tome allá su Biblia, porque vamos a leer qué nos dice Lucas 12, del 41 al 48. Sígame en su Biblia, por favor, y vamos mirando. La mayordomía se refiere es como a en este estudio presenta principios de gestión, ¿sí? Como que la administración, el ser empresario. Tenemos acá como muchos principios de gestión revelados en la palabra escrita del Eterno. Gestión, otra palabra para mayordomía. Entonces, gestionar, administrar o mayordomía, como lo nombra las escrituras. Los mayordomos son los sinónimos de gerente. Un gerente no es más que un mayordomo. Son los responsables de algo que otra persona les ha confiado. Lucas 12, 41, 48. Entonces, Kefa, Pedro, le dijo, maestro, ¿dices esa comparación para nosotros o también para todos? Y dijo el maestro, ¿quién es entonces el mayordomo fiel y prudente a quien el amo pondrá a cargo de su familia para que les dé sus raciones a su tiempo? Feliz será aquel siervo a quien su amo, cuando venga, lo encuentre haciendo. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a maltratar a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse,
vendrá el amo de aquel siervo, el día en que menos lo espera, a la hora que menos se imagina, y lo castigará severamente. Y pondrá su parte con los incrédulos. Mire qué interesante que ahí ya nos está hablando de cómo tenemos que ser con el personal que tenemos a cargo, cuando ocupamos, digamos, posiciones de dirección, de liderazgo, cuando estamos en frente, llevando en nuestra propia empresa, negocio, cómo debemos manejarlos a los empleados que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros somos los mayordomos, pero que otro es el amo. Entonces vendrá el amo de aquel siervo el día en que menos lo espera, a la hora que menos se imagina, y lo castigará severamente y pondrá su parte con los incrédulos, porque el siervo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes, porque al todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. ¿Por qué este ejemplo? ¿Por qué leemos esto? Porque digamos que el cargo de mayor responsabilidad que puede tener una persona es el cargo de ser el dueño de su propia empresa, recaen sobre él todas las responsabilidades, ser el representante legal de algo, recaen allí cantidades de cosas también. Ser el jefe, ser el director, ser el gerente, ¿sí? Al que más se le da, todos anhelan, qué rico esos cargos, pero también las responsabilidades son bien fuertes. Piensan que solamente es tomar café o leer un periódico y dar unas cuantas órdenes, pasar unas cuantas horitas en la oficina y ya. Realmente lleva mucho más que eso. No es así, no es estar en constante actualización, trabajo, supervisión, auditorías, mirando que todo esté funcionando bien, pero vamos a irnos adentrando poco a poco en esto. Yeshua sabía que tenía que administrar. Yeshua, él sabía que tenía que ponerse al frente de los negocios de su padre, ¿sí? Nos dice Lucas 2:49. Voy a leerles de la versión israelita nazarena. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, les cuento que yo me fui a buscar la palabra negocios de mi padre en la Biblia interlineal y no me apareció. O sea, lo que apareció fue, en algunas Biblias dice en la casa de mi padre, les voy a compartir para que ustedes miren allí cómo fue que llegamos a esa... Ay, ya no lo veo por acá, regálenme un momentito. Aquí está. Ahí lo tenemos en pantalla, creo que sí. Ok. Entonces, aquí estamos, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero cuando ustedes miran en la interlineal, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Acá dice en la casa, the house, la casa, pero está dentro de paréntesis porque en el original no existe. Entonces, unas versiones lo tradujeron como en la casa de mi padre me conviene estar, otras lo tradujeron como en los negocios de mi padre me conviene estar. Sí, entonces, digamos que para este estudio que estamos haciendo el día de hoy, pues para mí trabaja muy bien la palabra en los negocios de mi padre, me conviene estar. Partamos entonces desde ahí, pero sí quería dejarles saber porque es bueno que sepamos qué es lo que está en la Biblia, qué es lo que no está. Tenemos que hacer esos análisis minuciosos cuando estamos desarrollando un tema. Miren, amados, yo realmente no tengo formación como administradora de empresas. El que tiene la formación como administrador es mi esposo. Pero el Eterno me dio el privilegio en el campo laboral para moverme de varias formas. Entonces, fui empleada, ¿sí? Pero también trabajé como contratista independiente. Trabajé en el sector público gubernamental. Entonces, trabajé en proyectos con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud en Colombia. Y también tuve mi propia empresa. Yo tuve una IPS, una institución prestadora de servicios de salud en Colombia, la IPS. Se llamaba Kinestesia.
Allí tuve varios psicólogos, psiquiatras y neuropsicólogos. Y allí aprendí muchas cosas valiosas. Aprendí cómo hacer y cómo mantener procedimientos, protocolos, auditorías. Y como toda IPS, estábamos vigilados por una entidad mucho más grande, gubernamental, llamada Supersalud, en Colombia. Para conseguir, por ejemplo, la autorización para funcionar, yo necesitaba un montón de papeleo inicial. Y pues debíamos mantener eso, pero además constantemente estar enviando reportes, generando récords, guardando información del funcionamiento. Y esa experiencia que adquirí en ese entonces, se la agradezco al Eterno. ¿Por qué? Porque me ha servido mucho en mi vida y muchas de esas cosas que aprendí todavía las sigo implementando en el día a día, en mi vida, en muchas áreas. Además, tuve otra empresa que se llamó Así Soy, empresas legalmente constituidas, con registro en Cámara y Comercio, con funcionamiento, bueno, todo eso. Entonces, allí, en esta, hacíamos lo que era procesos de selección de personal. Yo hacía procesos para muchas empresas donde vivía, en Colombia, mediciones de clima laboral, entrenamientos, conferencias, inducciones, conferencias para las ARL de riesgos laborales. Estas dos compañías yo las cerré cuando me vine para Estados Unidos. Pero nosotros mantuvimos otra empresa, que es una joyería. Entonces, desde 1998, mi esposo incursionó en el sector de la joyería. Gloria al Eterno, unos 4 o 5 años más tarde, el Eterno nos dio la posibilidad de ser los dueños de la joyería en la que mi esposo comenzó a desarrollar, porque fue él quien empezó a desarrollar la joyería. Anteriormente trabajaba como ese local, trabajaba como venta de servicios de electrodomésticos, pero él lo cambió a joyería, él no era el dueño. Luego, como a los más o menos 4 o 5 años, se nos dio la posibilidad de adquirir esa joyería que él mismo había desarrollado, y desde ese entonces tenemos en la ciudad de Medellín la joyería que se llama Variedades del Mundo. Ya de eso lleva 26 años en el mercado. Yo les quiero compartir a ustedes el link para que miren un poco más o menos de qué es lo que hacemos, cómo se maneja. Por acá está. Ok. Ahí ustedes pueden ver, pueden seguirnos también. Esa es la página en Instagram. Manejamos oro 18 quilates. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí hay algunas de las candongas, aretes, o si quieren cosas para dama, también tenemos ahí pues como mucha información. Ahí tenemos un catálogo bien amplio. Tenemos, por supuesto, que no nos falte la línea de Israel, donde tenemos la pulsera en oro del Shema, manejamos el oro 18 quilates. Este es el pectoral del sacerdote, el Oshem. Tenemos además, bueno, argollas, muchas argollas. Ahí pueden buscar y mirar pues como muchas cosas que tenemos en este momento, ¿sí? Y como les digo, este lo tenemos desde 1998 que mi esposo. Entonces, hemos estado, digamos, como en ese desarrollo, en ese conocimiento. Sabemos lo que es administrar, gerenciar, tener empresa de diferentes tipos, ¿cierto? La que conservamos fue, digamos, esta de productos, la otra era más de servicios. ¿Por qué les comparto esto? Porque vuelvo y les digo, nosotros somos mayordomos del Eterno. El Eterno es el dueño de todo. Él es el dueño incluso de la joyería. Él es incluso de todo lo que tienes, de la casa donde estás, de tus hijos, de todas las cosas. Y está muy claro. Pues dice Ageo 2, 8 al 9, que Él es el dueño del oro y de la plata. Imagínense, así o más claro. O sea, nosotros somos en este momento los mayordomos, porque el dueño de eso es el Eterno. Él es el dueño de la joyería y mi esposo es simplemente el mayordomo. Nosotros somos administradores, nada más. Acá en Estados Unidos, entonces yo cerré las dos compañías que tenía, la IPS y la de procesos de selección de personal. Y acá en Estados Unidos, cuando me vine, también se me entregó un cargo directivo. Yo fui la directora en una clínica para niños con autismo por 4 años.
Y en esa clínica también aprendí mucho de normatividad acá en Estados Unidos, cómo se maneja un negocio, bueno, entonces siempre he estado como muy vinculada con todo eso. Pero toda esa experiencia laboral mía se desarrollaba de manera paralela con mi estudio y con el conocimiento de las escrituras, tanto en Colombia como en Estados Unidos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, fue donde nosotros hicimos los 4 años de estudio del Instituto Bíblico cuando estábamos preparándonos para el pastorado. Estábamos en el otro campamento, estábamos con las asambleas de Dios. Pero ¿saben una cosa? El Eterno nos permite esa formación en diferentes áreas de la vida, en diferentes, mire que les he nombrado diferentes cosas a nivel laboral, para que en este momento de nuestras vidas, mi esposo y yo nos encarguemos de sus asuntos, de los negocios de mi padre, y nos encarguemos de la congregación de EMC Naples. Esa experiencia adquirida en lo secular no era en vano, tenía un propósito y teníamos que utilizar lo aprendido para las cosas del Eterno. Muchas personas piensan que estar al frente de un ministerio es simplemente crear mensajes bonitos para compartirlos el fin de semana. Y creen que es hacer una prédica y ya. Y eso es estar al frente de un ministerio. Por eso tantos detractores de las responsabilidades pastorales. Esto es porque no conocen bien todas las funciones que se llevan a cabo. La verdad es que estos principios de administración de empresas que encontramos en las Escrituras fueron creados para aplicarlos en los asuntos del Eterno, en todas las áreas de nuestras vidas. Con mayor razón, debemos aplicar estos principios a las congregaciones, pues son su razón de ser. Y no quiero que nadie me vaya a malinterpretar y que diga que nosotros vemos las congregaciones como empresas o como negocios, que entonces somos muy mundanos. No se trata de eso. Se trata que debemos ser obedientes y aplicar principios bíblicos a la congregación. Si aplicamos los principios bíblicos a las congregaciones, hablando en términos actuales, el resultado es una empresa del reino del Creador. Él es el propietario y nosotros somos los mayordomos. Miremos nuevamente los principios a la luz de la congregación. Hablamos que uno de esos principios o de esas cosas fundamentales que se manejan en todas las empresas, en todos los negocios, es que debe tener un buen liderazgo. En la congregación también debe haber un buen liderazgo. ¿Usted ve el liderazgo en una congregación o no? Por supuesto que sí. Y eso es bíblico. Usted no puede decir, no ejerzan el liderazgo de la congregación porque eso es mundano. Nada más tenemos que ver el liderazgo de Moshe, el gran líder, para saber que el liderazgo es respaldado por la Torá. En una empresa debe haber planeación, debe haber estrategias, deben haber proyecciones, pero en la congregación también. ¿Acaso no se deben planear reuniones? ¿No se debe planear los Shabbat? ¿No se deben planear los servicios? ¿No se deben planear las actividades? En una empresa debe haber trabajo en equipo. Pero en la congregación también. Allí encontramos conceptos de organización, jerarquías, organigramas. Y nos dice Romanos 12, del 4 al 8. Lean conmigo, Romanos 12, de 4 al 8. Porque como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en el Mashiach, y como miembros, todos nos pertenecemos unos a otros, de manera que tenemos dones que varían según el favor que se nos ha concedido. Si es de profecía, si es de servicio, si es de enseñanza, si es de exhortación. Hay muchas funciones en los negocios del Eterno, en las congregaciones, pero somos un cuerpo, somos uno solo. Hay trabajo en equipo. Efesios 4, del 4 al 6 nos dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento.
Hay un solo amo, una sola fe, una sola inmersión. Somos un equipo, trabajamos con un mismo propósito, aunque tengamos diferentes funciones. En una empresa también deben haber instrucciones, procedimientos, protocolos y formatos. Pero en las congregaciones también. La primera actividad documentada que quedó registrada en las escrituras como instrucciones, las 10 palabras. Pregunte acá en Naples si tenemos procedimientos y protocolos escritos. Tenemos procedimientos para la contabilidad, para los maestros, protocolos de evacuación. Y allí tenemos personas de Naples que están conectadas en este momento y me desmentirán si no estoy diciendo realmente lo que es. Tenemos esos procedimientos porque Elohim es un Elohim de orden. Él dejó procedimientos escritos. Nosotros tengamos también y seamos ordenados. No es que simplemente a mí me pareció hacer las cosas así, yo no sabía, no. Muestre orden, muestre excelencia, muestre respeto por las cosas del Eterno. Éxodo 20, nosotros podemos encontrar allí todas las 10 palabras. Y no solamente las 10, mucho más instrucciones que quedaron escritas en la palabra del Eterno, en la Torá. En una empresa también debe haber entrenamientos. En las cosas del Eterno también. Tenemos que hacer inducción a los nuevos servidores. Tenemos que enseñar a las personas de la congregación. Tenemos que enseñarles, mire, vamos a orar de esta manera y luego ellos fluyen. El Ruach HaKodesh hace que ellos fluyan. Pero mire, hay estos parámetros. Y oramos en el nombre de Yeshua. Y nos dirigimos al Padre. Y oramos con orden. Y los ancianos ungen con aceite a los enfermos. Eso se llama entrenamiento, inducción, orden. Números 8 del 24 al 26. Los sacerdotes recibían entrenamiento a partir de los 25 años de edad. Entonces, en una empresa dan entrenamientos, pero la Torah también nos enseña que nosotros tenemos que entrenar a los otros, a las personas, a los nuevos, a los servidores, en todo tiempo. MC Shalom Internacional hace estudios constantemente para mujeres, para hombres, para niños, para familias, para matrimonios, por temas específicos, por libros. Se hacen estudios cortos, se hacen devocionales, se hacen reflexiones, se hacen estudios largos. El que diga que no recibe formación es porque está completamente desconectado del ministerio de EMC Shalom Internacional. La verdad es que a veces no nos alcanza el tiempo con todo lo que hay. Una empresa debe proporcionar información adecuada. Una empresa debe hablar acerca de qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace, por qué se hace. Pero la Torah también nos muestra eso. La Torah registra detalladamente las cosas. Un ejemplo claro lo encontramos en Levítico, de los capítulos 1 al 6, con los korbanot, las ofrendas y los sacrificios. Allí se dice, ¿qué es lo que se debe ofrendar o sacrificar? Si era un toro, un chivo, una cabra, una ave, una tórtola. También si se quería ofrendar harina o aceite o cereal. Se dice cómo se debe sacrificar, el procedimiento, el cómo lo hago. Luego las partes del sacrificio que le corresponden al Eterno, al sacerdote, al ofrendante. Pero también nos dice cuándo se debe sacrificar, porque no es a la hora que uno quiera. Hay unos horarios donde se debían hacer esos sacrificios. ¿Y dónde se debe presentar el sacrificio? Porque no era en cualquier parte. Era en un lugar específico y se seguían unas instrucciones. Además nos dice el propósito de ese sacrificio, el por qué, la razón por la cual lo estamos haciendo. Si el propósito era de expiación, por pecado hecho por culpa, por pecado hecho sin culpa, ofrenda de agradecimiento, por ofrenda de paz. Entonces, de la Torá sacamos que proporcionar información exacta y detallada es importante. En las empresas lo hacen, pues nosotros en nuestras congregaciones también debemos hacerlo. Debemos reflejar que nosotros vivimos y ponemos por obra
todos los principios de la Torá. Si el mundo secular lo hace, con mayor razón nosotros, que están en el libro sagrado de nosotros, que de allí tanto sacan esa información. Cada congregación también tiene sus propias reuniones y sus servicios. No los sacrificios, o sea, ya los sacrificios no se hacen. Ese es un ejemplo de cómo nos detallaba la Torá, el qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, ¿sí? Pero las congregaciones sí sabemos que desarrollan los servicios y debemos ser igual de detallados en todo, pues tenemos servicios y reuniones, por consiguiente información respectiva de qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Todo eso es importante de nosotros tenerlo allí. En una empresa se deben también manejar finanzas, ¿verdad? En las congregaciones también. Las escrituras nos hablan de ofrendar, nos hablan de dar el diezmo, de dar a otros, de no ser ávaros. Miren, amados, el manejo de las finanzas en las congregaciones. Hay gastos fijos que cubrir, la luz, la renta, el internet, los programas, los software, computadores, lo esencial para el desarrollo de los servicios. Y mucha gente anda diciendo que el pastor vaya y trabaje, como si el pastor hiciera poco. No se dan cuenta que todos esos gastos no los puede asumir él mismo. Todos, como un solo cuerpo, debemos asumirlos. Miren que en una empresa debe haber un buen manejo de los recursos, ¿cierto? Se hacen inventarios, se deben tener las cuentas claras. Asimismo, en la congregación, usted tiene que tener todo muy organizado, porque usted tiene que rendir cuentas a otras autoridades terrenales. Usted tiene que rendir cuentas a la IARES, si está en Estados Unidos, o a la DIAN, si está en Colombia. Y creo que en México se llama el Servicio de Administración Tributaria. Y el Eterno nos manda a obedecerles. Entonces, no es solamente que todo sea muy espiritual y muy bonito. Usted debe ser organizado y rendir cuentas terrenales. Mire, que un congregante se vaya porque este me miró feo, porque el otro no me saludó, porque no me gustó la camisa amarilla que se puso el de la alabanza, porque no me gustó esa camisa de rayas que tenía la pastora. Pero que no se vaya porque vio un manejo dudoso del dinero. Que usted pueda mostrar transparentemente el manejo de los recursos. Eso se llama integridad. Las congregaciones pueden fracasar mucho en el manejo de los recursos. En una empresa usted encuentra disciplina, en la congregación también. Debe haber disciplina. Uno debe saber cómo comportarse. Uno no puede llegar a los gritos a la congregación, sentarse en la silla como si estuviera en la cama de la casa, o con formas de vestir inapropiada para asistir a la congregación. En una empresa, además, debe haber cumplimiento de horarios, de días, y así como en la empresa usted tiene días para laborar, también en la congregación hay días para asistir. Usted no puede exigir que una congregación de raíces hebreas le haga el servicio a usted los días domingos, cuando nosotros obedecemos lo que el Eterno dijo en su palabra, y por lo tanto nos reunimos en Shabbat. Es que yo guardo el día de reposo cuando yo quiera, dirán algunos, y descanso cuando yo quiera. No, para eso hay unos días establecidos que fueron dados desde Génesis. Estamos viendo cómo ahora toma sentido ver a la congregación como el mismo Yeshua dijo, los negocios de mi padre, bueno, como algunas tradiciones dicen, pero todos son principios que hemos estado extrayendo de allí, de las escrituras. En la congregación, al igual que en las empresas, usted responde preguntas que tienen que ver con la naturaleza de la empresa. También en la congregación, usted responde a preguntas que tienen que ver con la naturaleza de la congregación. Usted debe proporcionar orientación a las personas. En una empresa, usted debe mantener la retroalimentación con los empleados. Y en la congregación, usted debe retroalimentar a los congregantes, dejarles saber el progreso que usted ha visto en ellos a nivel espiritual, reconocer sus talentos, reconocer sus dones. Usted no ha visto que en las empresas los trabajadores que no son reconocidos se desmotivan. Ellos dicen, es que no valoran mi trabajo.
Asimismo, en las congregaciones se debe retroalimentar por esos progresos espirituales. En las empresas se hacen evaluaciones de desempeño y luego de las evaluaciones de desempeño que vienen, se dan bonificaciones, se dan, digamos, algunos incentivos monetarios de acuerdo al desempeño o se hacen ascensos. Las escrituras nos dan un ejemplo precioso de evaluaciones de desempeño. Y usted dirá, ¿de verdad? Las escrituras hicieron evaluaciones de desempeño, pero si eso solamente se ve en las empresas, eso es mundano. Busque en Mateo 25, la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, del 14 al 30. Acompáñeme allí y lea conmigo. Dice, verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces el verso 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Qué pasó aquí? Una persona que tuvo miedo. Hay personas que les da miedo a arriesgarse, a formar empresa, a tener su propio negocio, a ser líderes, a ser dirigentes. Pero ¿por qué nos va a dar miedo si las instrucciones las tenemos en la Torá? Si Él nos capacita, si Él nos enseña cómo debemos hacer todo, las evaluaciones de desempeño, cómo debemos tratarlos, cómo debemos dirigirnos al personal, todo nos lo está diciendo Él. En las empresas, después de esas evaluaciones de desempeño se hacen ascensos laborales o bonificaciones, y hablemos de los ascensos laborales. Con el Eterno también encontramos ascensos. ¿Ascensos qué? Espirituales. Cuando Él ve que nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos comienza a poner. Debemos rendir cuentas al Eterno. Y si nuestras acciones agradan al Eterno, nosotros recibiremos ascensos. Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ascenso. Ascenso, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿quién fue el que ascendió? El que no tuvo miedo. Los 2 que sembraron los talentos, los 2 que sembraron no, que hicieron que sus talentos los pusieron a producir, ganaron intereses, esos fueron los que ascendieron. El que tuvo miedo y lo sembró, no tuvo ascenso, no tuvo respaldo, tuvo crítica del Creador. Miren, en las empresas además se habla del clima laboral también.
encontramos que en las congregaciones también debemos procurar un buen clima laboral, un buen clima congregacional. Dice la palabra en Salmo 133, muy conocido: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dígame qué es eso, si no es clima organizacional, clima congregacional. Si ven todos los principios que podemos extraer del libro más sabio y más edificante que nosotros podemos tener. Las empresas nos hablan de pausas activas durante la jornada laboral. El Eterno nos habla de una pausa activa semanal que se llama Shabbat, donde nos recargamos, donde nos conectamos de una manera especial con el Creador, descansamos de los trabajos seculares, pero activamente le buscamos a Él. Mire, alguna vez leí un libro que se llama Cómo sembrar iglesias en el siglo XXI. Te los voy a compartir, por acá lo tengo. Cómo sembrar iglesias en el siglo XXI. Eso fue cuando estuvimos haciendo el Instituto Bíblico para volvernos pastores por allá, en el cristianismo. Pero, como les digo, de todo lo que el Padre te ha puesto a recorrer y a hacer, de todo aprendes. De las experiencias laborales, de todo lo que el Padre, por donde el Padre te ha atravesado, eso hace parte de lo que eres ahora. Y básicamente este libro habla de lo mismo que nosotros acabamos de desarrollar. Les voy a decir, miren, en el capítulo 5, por ejemplo, en el capítulo 5 nos habla del fundamento para las estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Planificación. En el capítulo 7, miren, nos habla del fundamento para el liderazgo. Ya habíamos hablado del liderazgo, ¿verdad? En el capítulo 8 de este libro nos habla de el fundamento financiero. En el capítulo 9 nos habla de la proyección, cultivar la visión. En el capítulo 11 nos habla del trabajo en equipo. En el capítulo 12, este libro nos habla de análisis de la comunidad con la cual se va a trabajar. Estos análisis, la Biblia nos reporta muchos de ellos. La Biblia nos dice cómo era la congregación, la asamblea de tal lugar, la asamblea de tal otro, qué era lo que se movía, lo que llamamos el análisis contextual. Eso es el análisis de la comunidad en la cual estamos. Entonces, ¿qué es lo que se ve más en esta comunidad? Digamos en Naples, hacemos un análisis alrededor de esta congregación. Va a ser un análisis muy diferente si se hace el análisis de una congregación, la comunidad de México o de Colombia o de Cuba. Sí, van a haber cosas contextuales diferentes, pero es necesario hacer esos análisis. Tenemos en el capítulo 14, acá dice el alcance, mire qué interesante, el alcance a la comunidad a través de los medios de comunicación. Nosotros como EMC somos testigos del alcance que nos han dado las redes sociales, los medios de comunicación. En el capítulo 24 de este libro, incluso nos habla cómo adquirir el patrimonio, cómo cuando se tiene la bendición de comprar el local para la congregación. ¿Por qué les muestro esto? Porque hay mucha gente que le tiene temor, tiene pánico a ver la congregación de una manera organizada. Piensan que solamente es hacer reuniones de oración y que no tiene que tener cuentas de nada, que no deben de haber procedimientos, que no, todo debe ser con orden, todo debe ser con excelencia, todo debe ser por Él y para el Eterno lo hacemos todo bien. Entonces, por eso quería hacer esa comparación, cómo ser empresaria, mujer empresaria, tomando información de la Torá, cómo vivir la Torá, pero también cómo manejar un negocio, una empresa del reino de los Shamaim, una empresa del Creador, como se llama una congregación. Mi consejo final, mis amados, no desaproveches ninguna experiencia de tu vida. No vuelvas todo tan espiritual y creas que tu vida debe ser caminando por las nubes.
también en las experiencias terrenales, en las experiencias seculares, encuentras un propósito espiritual. Y ese aprendizaje luego lo puedes poner al servicio del Eterno. Moshe fue formado con experiencias laborales y terrenales que cumplieron un propósito espiritual. Él fue formado en Egipto y fue formado como uno de ellos y aprendió de la cultura. Pero después fue formado como pastor de ovejas, un empleo común en aquellos tiempos. Y luego todo ese conocimiento que él había adquirido, tanto en Egipto como en Madián con las ovejas, fue utilizado para un propósito grande en la obra del Eterno. El Eterno no se equivoca con las experiencias que te ha permitido tener. Si las utilizas sabiamente, serán para darle gloria y honra a nuestro Creador. Con esto termino mi parte, mis amados, la enseñanza. Espero que haya sido de edificación. Amén. La verdad es que ha sido un tiempo bastante bueno, edificante y de análisis, pastora, porque definitivamente creo que en este tiempo sí, definitivamente hay temor de ver a la congregación como un cuerpo que se necesita administrar. Y en algunas ocasiones hasta es mal visto, ¿no? Nosotros aquí de repente, conforme iba avanzando toda su enseñanza, nos volteábamos a ver, ¿no? Como de, ya ves, sin miedo, ya ves, apúrale, ya ves, hazlo, porque definitivamente estamos en ese proceso de aprendizaje y todo nos lleva a la dependencia de nuestro creador. Porque si dependemos de Él, definitivamente esta congregación que el Padre pues nos ha permitido, en la que nos ha permitido estar, pues va a ir estructurándose de manera ordenada. Y eso es lo que estamos hablando en este tiempo. Los que estamos regresando a casa, los que estamos volviendo a nuestra identidad, debemos aprender ese orden, debemos aprender cómo es que el Padre nos muestra, ¿verdad? A lo mejor de todas esas experiencias que tuvimos las teníamos que vivir para Amén. hoy aplicarlas de manera correcta, a la luz de su Torah. Y definitivamente, híjole, uno decía, ¿sí se conectaron los hermanos para que escuchen? Porque quizá uno lo tiene claro, pero algo bien importante es que a mí me gustaría resaltar. Yo sé que ahorita las pastoras van a resaltar el punto más importante, pero hablo del mío, es el trabajo en equipo, porque definitivamente uno solo no puede. Como mujer en la congregación tenemos un rol bastante importante y es un lugar de honor, como lo venimos viendo en esta serie. Y si unimos fuerzas, como ahora está muy de moda, ¿verdad? En el mundo, en el sistema, de que debemos ser sororas, que debemos apoyarnos unas a otras, pues cuanto más para la edificación de su casa, de su congregación. Entonces, eso nos habla definitivamente del trabajo en equipo y de saber distinguir que ese lugar de honor es la mayordomía que el Padre nos ha dado para sus cosas. Entonces, definitivamente, Paz, una enseñanza muy edificante. Tuvimos que ponernos casco de repente, pero no, la verdad, Baruch Hashem por su vida. Y bueno, voy a decirle a mi hermosa Eli, a ver, ¿qué opina? Bueno, pues un tema muy hermoso. Me llamó mucho la atención lo que dijo, somos mayordomos de lo que Él nos permite tener, porque todo es de Él. Entonces, a veces la mayoría de las personas en el mundo secular no se ponen así como que, ay, yo he construido todo este negocio, ¿verdad? Pero en este caso, cuando ya tenemos el conocimiento de la palabra, de la Torá, sabemos que la gloria se la tenemos que dar al Eterno, porque todo es de Él. Como dice su palabra, ¿no? El oro y la plata es de Él. Y Amén. como decía la pastora al principio, ¿no? El Padre da, a algunos le da poco, a algunos le dan otro poquito más y a otros le da más.
pero todo tiene que ver, ¿no? Porque como decía, y lo relacionaba con la palabra de en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces es como a veces unos empiezan así como de poquito, pero es para que vayas agarrando esa formación hasta que el padre diga, ya estás listo para lo que sigue, ¿no? O sea, porque ya empezaste a administrar las cosas de la manera correcta, porque a veces, ¿cómo le van a dar más a alguien que no sabe administrar algo pequeño, ¿no? O sea, es todo eso que venía la pastora relacionando y decía, wow, o sea, veía todo ese panorama y bueno, y como decía, ¿verdad? Los negocios del Eterno siempre hay una jerarquía, ¿verdad? Similar, como decíamos, a lo de afuera. Otra de las cosas es que ahorita que exhortaba la pastora y como decía Maggie, decía, ay, así como a muchos les han de haber caído como la piedra en la cabeza. En algún momento de la vida, a lo mejor, digo, porque a lo mejor también yo lo llegué a pensar en algún momento, que todo era así como, ay, todo lo ven como un negocio. Realmente en el mundo bueno, no quiero ofender a nadie del cristianismo, pero es la realidad. Muchos allá no están administrando las cosas y los recursos que los congregantes dan y dan malas cuentas, ¿no? Por eso, mal testimonio. Y por eso muchos cuando llegan aquí dicen, no, pues me van a hacer lo mismo, por eso no voy a diezmar y por eso no voy a ofrendar, ¿no? Y vienen con esa mala idea, esa experiencia que tuvieron allá, ¿no? Pero pues hoy el Padre nos está trayendo a todas y a todos en ese orden de que aquí nosotros tenemos que ser personas transparentes, dar buenas cuentas en este tiempo, ¿verdad? Porque si estamos en la Torá, tenemos que aplicar la transparencia, la verdad, ¿no? Y bueno, pues otro punto. Ay, o sea, sí, pastora, puse mucha atención. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Las experiencias que hablaban, que nos ayudan. Yo voy a hablar así, bueno, voy a hablar de mí, por mí, de todas las experiencias que el Padre me ha ido pasando, incluso desde el cristianismo. O sea, tengo 9 años desde que el Padre me rescató, me pasó por los 3 años del cristianismo, yo sin pensar por qué el Eterno me estaba formando de esa manera en muchas áreas, y aún me sigue formando también en muchas áreas, pero todo lo que aprendimos allá, de alguna otra manera, cuando venimos a las raíces hebreas, una vez el pastor Diego decía, todo lo que tú aprendiste allá en el cristianismo, agarra una maletita y ponlo al lado de ti y échalo ahí. Mientras tú vas caminando en el caminar de la Torá, tú te vas dando cuenta, esto sigue, lo aplico, lo saco y lo sigo haciendo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, todas las experiencias que pasamos no fueron tan malas las que aprendimos allá afuera. Todo era con un propósito para llegar a este tiempo y cumplir con el propósito del Eterno en este último tiempo. Pues, pastora, muchas gracias por esta hermosa enseñanza, de verdad me interesó demasiado y muy contenta. A ver, mis amadas hermana, amada pastora Mirta, cuéntenos. Sí, realmente muy interesante ver el orden, ¿no? La organización que debe tener una Keila. Es impresionante porque, como dice el pastor Diego, a veces somos muy espiritufláuticos. Entonces todo se ve de la parte espiritual, y entonces no se da ese paso a hacer las cosas con excelencia para el Padre. Entonces no es ver la Keilah como una empresa, en el sentido, o sea, como que se ve muy secular, que dice, no, lo ven una empresa, o sea, es como una crítica, ¿no? Que siempre se hace y es porque piensan solamente en el dinero, ¿no? Pero no es solo el dinero, es la planeación, la organización, los métodos, y todo lo vimos hoy a través de la palabra, o sea, no es invento, no es aplicar cosas seculares a fuerza, sino que la palabra misma nos habla de ese orden que se debe llevar. Entonces, y lo otro que me impactó fue que el temor nos paraliza. A veces nos paralizamos en muchas ocasiones a causa de tener temores, ¿no? Entonces, bueno, hay que romper con eso y arriesgarse, pero confiando siempre en el Eterno. Amén, amén.
Pastora, no sé si quiere comentar algo antes de que sigamos emocionadas aquí con el tema porque estamos, pero vaya, muy bendecidas. Pero díganos si tiene algún comentario. No, mis amados, realmente como que si el Eterno nos permite ciertas circunstancias en nuestra vida es porque detrás de todo eso hay un propósito, incluso las malas cosas. Yo creo que lo que tenemos que sacar de nuestro equipaje y no cargar con él son aquellas cosas que nos hicieron daño, que no nos dejan progresar, ¿cierto? Pero incluso en cosas, en entrenamientos, en experiencias laborales, en experiencias universitarias o así, hay muchas, muchas cosas. Sacamos lo bueno, como decía Rab Shaul, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Lo que no, si yo estoy sangrando, si no me deja continuar, hagamos eso a un lado. Miremos qué está pasando, que podamos simplemente mostrar la cicatriz de aquello que pasó, pero ya nos liberamos de esas cosas que nos impiden avanzar. Pero dentro de las cosas malas, incluso nosotros podemos tomar aprendizajes muy buenos para implementarlos en las cosas que el Eterno nos pone, para implementarlos en el futuro. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Muchas personas, incluso con padres alcohólicos, que vivieron una infancia muy dolorosa a causa de esa condición de su padre, ¿sí? Y son personas que al día de hoy se manejan muy bien, no consumen licor o no se ven ebrios, pues como en borracheras o cosas así, porque aprendieron lo contrario que su papá les había enseñado. Aprendieron a que el licor se manejaba con respeto. Aprendieron a que yo no tengo por qué golpear a una mujer cuando vi que mi papá golpeaba a mi mamá, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces también de esas cosas malas no se aprende, digamos, como de la misma manera, pero se aprende por oposición a eso. Si esto fue nocivo y me hizo daño, pues entonces yo hago lo que es bueno. De esas personas también aprendemos. Y eso, por ejemplo, yo lo trabajo mucho con las personas. Esta persona me dañó, es que ella es así, así o de esta manera. Ok, te dañó, fue así. ¿Qué aprendes de eso? Que no puedo ser así con los demás, que no puedo repetir eso mismo, que tengo que cambiar. Entonces, realmente la vida, todo es un aprendizaje, lo bueno y lo malo. Es por qué el Eterno me permitió atravesar esa situación, para qué me permitió atravesarla y ahora cómo yo le voy a sacar provecho a eso, porque es que eso es mi esencia. Yo no puedo deshacerme de esas experiencias de las cuales yo viví, hacen parte de mi ser. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, cualquier persona que esté trabajando en este momento en un trabajo secular, aproveche de eso y mírelo todo con los ojos del Eterno. Padre, acá hay algo que yo necesito aplicar en el reino. De acá yo puedo sacar algo que puedo implementar con mis hermanas en la congregación, con mis hermanos, con todo, que respiremos, que todo sea para el Eterno, que todo tenga un propósito, que todo, en todo lo veamos a Él. Porque Él nos decía, ¿para qué nos entrega los recursos? Para que Él sea glorificado, para que Yeshua sea glorificado. Así es que con eso en mente, cualquier cosa que se nos presente, estamos viendo al Eterno enfrente de nosotros, la experiencia, la aplicación y la enseñanza que vamos a sacar. Amén, pastor, amén. Pues sí, y creo que a veces somos hasta más, bueno, hemos tenido el error de ser más cuidadosos en lo secular que en las congregaciones, en el reino, y es una exhortación, ¿no? A que veamos que la perfección, la instrucción, todos esos parámetros de orden están primero en la escritura y realmente de ahí se tomaron para llevarlos a las empresas. Yo comparto a veces con las hermanas y les digo, miren, por ejemplo, el tiempo en el que la mujer después del embarazo se tiene que quedar en casa está fundamentado en la escritura. Es que Amén. hay reglamentos incluso de salud que están ahí y que los hemos tomado de la Torá. Entonces, más bien cambiar el chip, ¿no? Invertir el pensamiento y pensar que el orden empieza en las cosas espirituales y se lleva a las seculares. Pues, pastora, muchas gracias por este tiempo, por este tema que compartió con nosotras. Muy bendecidas. Y bueno, ahí están nuestras hermanas también ya pidiendo algunos datos. También de la joyería, estábamos diciendo, no, unas joyas lindísimas ahí. Y nos anima, yo creo que a muchas mujeres que son empresarias, a hacer las cosas con la confianza que cuando hacemos las cosas bien, en el orden, en la integridad,
pues con ese cuidado que el Padre nos pide, pues las cosas salen bien, porque Él bendice a un pueblo que es ordenado y es obediente. Amén, amén. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Un espacio muy, muy agradable. Bueno, y esperamos también que muchas más personas allí queda grabado, que puedan verlo también en un futuro. Amén, amén, que así sea. Pues gracias, pastora. Despedimos a nuestra amada pastora de la pantalla, nada más, le mandamos un Ahora sí. abrazote. Y bueno, amadas, pues las animamos a compartir esta serie en realidad es una serie, ya vamos en el tema número 3 y están por venir un par de temas más muy, muy importantes. De verdad, no se lo pierdan. El siguiente tema, ¿quién lo tiene a la mano, chicas, para que lo compartamos? El honor de la mujer como esposa de pastor o ministro o aquellas que están en el ministerio y es un lugar también de honor. Hoy hablamos de la parte como de ser una mujer empresaria, una mujer administradora, porque incluso en la Keilah, aunque tú no tengas un negocio secular, tú estás ya administrando, como lo aprendimos hoy. Entonces, pues todas, con que es parte del chip que el Padre puso en nuestras vidas, de administrar, de ordenar, a mí me encanta esa parte. Y ahora que decía la pastora, pues lo de las experiencias, yo meditaba, sí es cierto, yo estaba en la crisis de la universidad, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Y yo quisiera algo que se relacione con el ministerio y bueno, el Padre me lo concedió. Y a veces pasa uno la universidad o el trabajo o alguna experiencia y sí es cierto que decimos, ¿por qué estudié eso? ¿No? ¿Por qué pasé eso? Y tiempo, años después, vemos los frutos y el propósito de Elohim en nuestras vidas. Entonces, pues las animamos a seguir con esta serie, una serie muy interesante. Vamos a hablar de pues ese lugar de honor que tenemos como ministros, como esposas de pastor, pues siervas del Eterno, ¿verdad? Aquellas que están en el servicio. Y hoy, pues no es casualidad que esté al lado de siervas del Padre, del Eterno, que a veces platicamos las experiencias que vivimos en el ministerio y no son fáciles, pero vale la pena porque trabajamos para el Rey. Entonces, a todas esas mujeres que están en el servicio ministerial, que están pasando pues esa etapa de su vida, las invitamos a que se conecten el próximo jueves 6 de la tarde y están las redes ahí, quien nos comparte redes y... Bueno, pues como decía Pastora Moni, si ha sido de bendición estas enseñanzas, compártalo con toda su familia, porque pues no vamos a solamente generalizar mujeres, porque es un tema general para todos, hombres, jóvenes, para todos. Estamos, recuerden, hija de Sion en la página, vaya al Facebook, si no se ha suscrito, si no le ha dado like, dele like, comparta este video. También pues estamos en MC Shalom Internacional Puebla, México, también donde estamos transmitiendo los programas. Y bueno, también, ¿qué creen, amadas? Ya viene otro programa. En pocos minutos, si no estoy mal, en media hora, empieza otro de los programas que le damos gracias al Eterno, ¿verdad? Que los varones, los sacerdotes están levantando su sacerdocio y pues es también un programa dedicado a los varones donde tenemos invitados especiales, ¿verdad? Digo, que tienen, nosotras tenemos acá, que tienen mis amados pastores, su invitado especial, no se lo pierda, compártalo con su esposo, con sus hijos, compártalo para su página de sus Keilah. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición. Así que necesitamos que esos sacerdotes, ¿verdad? Se levanten, porque bien decíamos cuando estábamos en el cristianismo, era un sacerdocio caído, pero el Padre ya hoy los está levantando ese sacerdocio, lo está restaurando en este tiempo. Así que bueno, les invitamos para ese programa también, no se lo pierda, compartan. Y bueno, mis amadas, mi amada pastora Mirta. Shalom, bueno, amadas, fue un gusto realmente estar nuevamente acá reunidas en este tiempo, en este espacio que el Padre ha permitido para nosotras,
mujeres que están estudiando Torah, que están cada día avanzando y buscando más al Eterno. Las bendecimos, es un gusto que estemos nuevamente reunidas y las esperamos la semana que viene acá en este espacio, que es su espacio, este espacio para mujeres que estudiamos Torah, hija de Sion. Entonces, bendiciones, las amamos, shalom, shalom. Un gusto estar nuevamente con cada una y bueno, le damos esas bendiciones a cada una de las que se conectaron y también por Zoom y Facebook. Shalom, shalom. Shalom, amadas. Bendiciones. Bendiciones, abrazos. Shalom, amadas pastoras. Bendiciones desde Atlisco, Puebla. Shalom. Shalom.